Hola, Dios te bendiga, te saludo en el amor del Señor Jesucristo. Esta vez vengo a hablarle acerca de los 9 dones del Espíritu Santo que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Esto es muy importante, hermano querido, para nosotros que queremos ser llenos del Espíritu Santo, para nosotros que buscamos, ¿cierto?, la llenura del Espíritu Santo, que buscamos la comunión diaria con el Señor, que buscamos crecer en el Espíritu. Para nosotros, ¿cierto?, y para los que quieran aprender, es importante conocer estos dones, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Para esto es necesario que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo del 8, vamos a leer hasta el 11, del 8 al 11. Esto dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Hermano querido, esto es muy importante, ¿cierto? Si queremos conocer al Espíritu Santo, conocer a la tercera persona de la Trinidad. Aleluya. Y yo analizaba estos temas, este tema de los dones, y me doy cuenta que hay muchas posturas, ¿cierto?, en relación a los dones. Algunos creen que ya no operan, ¿cierto?, como lo dice MacArthur, como lo dicen, ¿cierto?, la teología reformada, que piensan que era para una época, que eran para un tiempo que ya pasó, que ellos más se aferran a la teoría de que los dones, o sea, que los milagros eran señales, ¿cierto? Como bien significa el original, señales para ese tiempo, pero que ya pasó, que ya cesó. A esa corriente también se le llama los cesacionistas, que no creen que los dones, ¿cierto? O sea, que creen que los dones cesaron. De ahí viene la palabra cesacionista. Pero nosotros, como buenos cristianos evangélicos, los que somos pentecostales, los que creemos, ¿cierto?, en el fuego del Espíritu Santo, creemos y sabemos que esto sigue, porque lo hemos vivido, ¿cierto?, lo hemos experimentado en nuestra vida y hemos tenido una comunión continua, ¿cierto?, con el Señor y con el Espíritu Santo. Aleluya. Y para eso, hermano, quiero que analicemos profundamente estos 9 dones. Aleluya. El primero dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Aleluya. John MacArthur lo analizaba en su Biblia y él piensa que la palabra de sabiduría es aplicar la Biblia a nuestra vida diaria. Aleluya. Pero yo analizaba bien y la palabra de sabiduría, más que aplicarla, la palabra de sabiduría es aplicarla en un momento oportuno, es profundizar en la palabra y que esa palabra florezca, ¿cierto?, cuando Dios quiere revelarte una situación en tu vida. Es profundizar en la palabra y que esa palabra, ¿cierto?, profundice en tu vida. Más que conocimiento, más que teología, más que memorizar versículos. Cuando hablamos de palabra de sabiduría, es que el Espíritu Santo te dé sabiduría para poder interpretar la palabra. Es profundizar, es saber llegar al fondo, saber conocer la palabra del Señor. Aleluya. El segundo dice palabra de ciencia. Y aquí MacArthur también le llama captar la palabra. O sea que MacArthur piensa que el don de ciencia es captar y el don de sabiduría es saber hacer la palabra. Pero también aquí un bosquejo, que es palabra de ciencia es la revelación sobrenatural de información sobre una persona o un acontecimiento. O sea, cuando a ti o a un líder o a un predicador Dios le da una palabra de ciencia, Dios le está mostrando lo que hay en el corazón de esa persona. Es muy parecido al don de discernimiento de espíritu, ¿cierto? Pero el don de ciencia quiere decir cuando Dios le muestra algo a un predicador de una persona, le muestra algo de una vida, de un testimonio de alguien. Muchas veces un predicador dice palabras que uno dice, pero se sabe mi vida completa. ¿Cómo dijo esto que me pasó a mí? ¿Cómo está predicando algo que yo lo viví? ¿Cómo él sabe que me pasó esto? Porque ese es el don de ciencia. Es el don de ciencia que Dios le da al predicador, ¿cierto? Para que él tenga un conocimiento, no de una persona, sino de un acontecimiento oportuno. Aleluya. Muchas veces cuando un predicador habla, uno dice, pero lo que está hablando él me está pasando a mí. ¿Cómo él lo sabe? Porque Dios se lo muestra. Aleluya. Ese es el don de ciencia. Entonces podríamos diferenciarlo, que el don de sabiduría tiene que ver, ¿cierto?, con la palabra de Dios, con que Dios, ¿cierto?, es un chispazo, es una luz que Dios da de su palabra para un acontecimiento, para aplicar la palabra de Dios con sabiduría. Y el otro es el don de ciencia, que es la revelación de Dios, del Espíritu Santo, a un hecho oportuno. Como dije aquí, es la revelación sobrenatural de información sobre una persona o un acontecimiento. Te está revelando el Espíritu Santo un acontecimiento, o sea, una revelación de Dios a través de algo que está pasando. Aleluya. Y luego tenemos, ¿cierto?, el don de fe.
Ojo que hay que diferenciar la fe salvadora, la fe que debemos tener todos nosotros, al don de fe, que es diferente, aleluya. También recordemos que están los frutos del Espíritu Santo y está el don del Espíritu Santo, aleluya. O sea, los dones. El cristiano debe tener, ¿cierto?, el fruto del Espíritu Santo. Todos debemos tenerlo eso. Los dones, o sea, el fruto del Espíritu Santo lo debemos tener todos. ¿Cierto? Que es paz, alegría, gozo, paciencia, mansedumbre, templanza, aleluya. Eso aparece en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Que son el don del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. Pero los dones, que son 9, son para la iglesia. Aleluya. Son para los ministerios. Aleluya. Pero el fruto del Espíritu es para todos nosotros. Aleluya. Y en base a eso la fe, que también es un fruto, y también está la fe salvífica, que es la fe que debemos tener todos nosotros para ser salvos, pero esta es otra fe. Este es un don del Espíritu. Hay muchas personas dentro de la iglesia que tienen más fe que uno. Eso es cierto, lo hemos visto. Personas que le pasan cosas, viven cosas, pero aún su fe está intacta. Y me dice, oye, este hermano, ¿cómo tiene tanta fe? ¿Cómo este hermano puede tener tanta fe? ¿Cómo, aunque está yendo mal, él sigue creyendo y sigue con su alegría? No se ve cansado, no se ve atribulado. Me recuerdo de Pablo cuando dice, derribados, ¿cierto? Pero no destruidos. ¿Cierto? Cansados, pero no estamos destruidos. Porque hay una fe tremenda ahí, hermano querido. Hay una fe tremenda ahí. Y esa fe es un don también. Pidámosle a Dios que también nos dé ese don, el don de la fe. Pidamos el don de sabiduría, el don de ciencia y también el don de la fe. Es muy necesario ahora, hermano. Yo creo que esta es la fe que Pablo habla, la fe que mueve montañas. Cuando habla en 1 Corintios capítulo 13, él dice, si tuviera cierto, si pudiera mover las montañas, pero no tengo amor, nada soy. O sea que si tengo fe que logre mover las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Pero es importante tener fe, hermano querido. Es muy importante. Pidámosle al Señor ese don de fe. La fe viene del griego pistis. De ahí viene la palabra, ¿cierto? Aleluya, fe. Después dice a otros el hacer milagros. Ojo, aquí dice el hacer milagros. Ah, pero disculpa, me salté un don. Primero viene, ¿cierto? Después de fe, viene dones de sanidades. Y aquí también está hablando en plural. Las sanidades, ¿cierto? No es solamente una sanidad, sino que está hablando de las sanidades. Aleluya. Creo que aquí ya noté algo, ¿cierto? Que es el plural. Cuando hablamos de la sanidad, hermano querido, es más de una sanidad, como hay más de una enfermedad, ¿cierto? Más de un problema que puede haber, hay diversos tipos de sanidades. También debemos anhelar ese don. Debemos anhelar, ¿cierto, hermano querido? El don de las sanidades, que es muy, ¿cierto?, importante para nosotros, para que aumente nuestra fe. No sé dónde leí, hermano, donde decía que las sanidades va de la mano con la fe. Porque una persona que no tiene fe no puede hacer sanidades. Y una persona que no hace sanidades no puede tener fe. Son dones que van de la mano y trabajan en conjunto. Aleluya. Y ahora sí, hermano, dice el otro, el hacer milagros. También habla en plural, porque hay más de un tipo de milagro. Aleluya. Cuando hablamos de milagro, hermano querido, hablamos de algo sobrenatural. De algo, ¿cierto?, que está ahí, que la ley natural no lo puede explicar. MacArthur, cuando hablaba también de esto en su Biblia de estudio, decía que las sanidades, los milagros, eran para una época ya pasada. MacArthur pensaba, o sea, MacArthur enseña en su Biblia de estudio, a todo esto yo MacArthur lo respeto mucho, es un teólogo que he aprendido mucho de él, pero como buen pentecostal hay cosas que no comparto con él. Ustedes entenderán. Y MacArthur dice que las sanidades, las lenguas, ¿cierto?, y los milagros eran para una época en especial que era para la época de Jesucristo. Pero cuando ya pasó su ministerio, eso ya cesó. De ahí viene la palabra cesacionista. Porque ellos piensan que los cesacionistas piensan que los dones del Espíritu Santo ya cesaron. Pero nosotros los que somos pentecostales, que creemos en el Espíritu Santo, en los dones, sabemos que el Espíritu Santo sigue obrando, que eso no ha cesado, ¿cierto? Que eso sigue, las sanidades, la sanidad divina, los milagros, las lenguas siguen operando, porque Dios sigue hablando. Dios no se ha callado, hermano querido. ¿Qué pasa con los reformados, los calvinistas, toda esta serie de estos teólogos, ¿cierto? Dicen que la palabra de Dios ya fue escrita y ya Dios no habla. Que ya Dios escribió su palabra y hasta ahí Dios ya no habla más. Pero los que tenemos, ¿cierto?, los que buscamos a Dios, los que tenemos comunión con Dios, sabemos que Dios sigue hablando. Que Dios sigue manifestándose, que Dios sigue hablando en sueños, en visión nocturna, como dice su palabra, en profecía. Sigue hablando a su iglesia, a su pueblo, y la sigue preparando para lo que viene. Aleluya. Entonces estamos en milagro,
a otro profecía. Y eso es importante. Esta palabra me llamó mucho la atención, porque la palabra profecía, ¿cierto?, viene del griego proclamar. O sea que un profeta también es una persona que está proclamando la palabra del Señor. También es ocupada para los predicadores. Un predicador, hermano querido, también es un profeta. Un predicador está profetizando la palabra de Dios. Está, ¿cierto?, proclamando la palabra del Señor. Aleluya. Y también analizaba que estos tipos, los que profetizaban, se me olvidó la palabra, los profetas, eran personas, ¿cierto?, que predicaban mucho, que la mayor parte de su ministerio estaban proclamando la palabra de Dios, ¿cierto? Dios se les manifestaba, les hablaba, pero también ellos proclamaban la palabra del Señor. Aleluya. Cuando hablamos de profecía, hermano querido, es un tema muy complejo porque muchas personas también piensan que la profecía ya no sigue en estos tiempos. Entonces tendríamos que decir que la palabra también cesó, porque si nosotros no profetizamos, no proclamamos, la palabra no está siendo, ¿cierto?, siendo profetizada, no está siendo proclamada. Aleluya. ¿Y qué pasa? Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3. Tomé aquí un versículo muy importante, que dice Pablo: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Aquí tenemos tres atributos ¿cierto?, de la profecía. ¿Cierto? Que es para edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Ya que esto no es, ¿cierto?, para mi deleite, que es para que los hermanos me vean más espiritual, para que los hermanos me vean, ¿cierto?, aleluya, que yo estoy viendo el futuro. Ojo que la profecía no es solamente hablar del futuro, también es hablar del presente, ¿cierto? Que es para consolar, exhortar, ¿cierto? Y para bendecir a la iglesia. O sea que la profecía puede ser usada en el presente también. Es un tema muy, ¿cierto?, profundo y muy hermoso, ¿cierto?, que la iglesia tenga ese ministerio obrando. Aleluya. Habíamos quedado, ¿cierto?, en la profecía. Aleluya. A otro discernimiento de espíritus. Y este es un don que yo siempre se lo pedí al Señor Jesucristo. El don de discernimiento de espíritu. ¿Qué pasa con una iglesia, hermano querido, que no tiene discernimiento de espíritu? Es una iglesia que no tiene visión. Mayormente del cabeza, del pastor, que no tenga visión, que no tenga discernimiento de espíritu, puede entrar cualquier persona en esa iglesia y ese pastor no va a tener visión, no va a tener cómo identificar si tiene delante un brujo o una persona, ¿cierto?, del Señor. No va a saber cómo identificar si la persona con la que está hablando es una persona llena del Espíritu Santo, una persona que está hablando, ¿cierto?, en lengua, que está hablando verdades, o una persona que está inventando lenguas, o una persona que está hablando mentiras. Pues eso es muy importante, hermano querido, mayormente en los líderes, y también en toda la iglesia, hermano querido, en toda la iglesia, tener este don, ¿cierto?, desarrollado, el don de discernimiento de espíritu. Recordemos que en el libro de los Hechos, si no me equivoco, estaba Pablo, no recuerdo en qué ciudad, y se le acerca una mujer hablando, ¿cierto?, diciendo: estos son los enviados de Dios, el Dios Altísimo, ellos están en la salvación, y esto lo hacía todos los días. Pero dice la palabra que Pablo se enojó y ordenó a que ese espíritu inmundo saliera de ella. Y aquí podemos ver el don de discernimiento de espíritus obrando. ¿Cierto? También tenemos el don de ciencia también, porque Dios le reveló, aparte del Espíritu Santo, también Dios le reveló lo que había dentro de esa mujer. O sea, también tenemos un don de ciencia y un don de discernimiento de espíritu obrando, ¿cierto?, en ese mismo texto. Aleluya. Esto es hermoso, hermano, ¿cierto? Conocer los misterios de Dios, conocer los dones del Espíritu Santo, identificarlo, hermano querido, y saber y pedírselo a Dios, hermano. Yo anoté también un versículo que es 1 Corintios, versículo 12, 31. Quiero que vayamos allá, hermano. El 12:31. Dice Pablo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aleluya. Procuremos, hermano querido, todos los dones si necesario. Los mejores dones, pero procuremoslos todos, hermano querido. Seamos llenos del Espíritu Santo. Busquemos la llenura del Espíritu, hermano querido. Pero pidamos todos los dones. Señor, dame fe. Dame el don de discernimiento de espíritu. Señor, dame la sanidad. Dame la palabra de sabiduría, palabra de ciencia, para edificar a la iglesia. Hermano, esto no es para uno solo. Esto es para edificar a los hermanos, para edificar al pueblo de Dios, para que seamos todos llenos del Espíritu Santo y podamos, ¿cierto?, vencer todo lo que venga a la iglesia. Aleluya, santo es el Señor. Y después dice: a otros diversos géneros de lenguas. Está hablando de diversos géneros de lenguas. Me acuerdo también del libro de los Hechos, ¿cierto? Capítulo 2, versículo 4 al 6. Cuando desciende el Espíritu Santo, y dice que son todos llenos del Espíritu Santo y hablan en diversas lenguas.
Pero ojo, que esas lenguas eran lenguas de este mundo, eran idiomas. Ya muchas veces nosotros pensamos que eran lenguas angelicales las que descendieron en Pentecostés, pero eran lenguas, eran idiomas. Porque los que estaban ahí entendían lo que estaban hablando. Cierto que habían de todos tipos de nacionalidades, pero ellos entendían lo que estaban hablando. Decían, pero ellos como siendo judíos están hablando nuestras lenguas. ¿Cómo ellos siendo, cierto, de este lugar están hablando, no sé, en egipcio, en sirio? ¿Cómo hablan mis lenguas? O sea que esas lenguas eran entendibles. Ya, pero ojo que después Pablo dice en 1 Corintios 13 que hay otro tipo de lengua, que son las lenguas angelicales. Y ese tipo de lenguas, cierto, esas vienen directamente del cielo. Aleluya. El tipo de lengua, hermano querido, es otro misterio del Señor. Uno se pregunta, bueno, ¿qué hablo con Dios cuando hablo con lenguas? Son misterios de Dios. Dice la palabra que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Ya? Yo no entiendo lo que hablo con Dios cuando hablo en lenguas. Tú tampoco lo entenderás, ¿cierto? Si tú tienes ese hermoso don o lo has vivido. Pero son misterios, hermano querido. Son misterios que uno vive. Yo no sé lo que hablo, pero dice que yo me edifico a mí mismo. Ahora, la Biblia igual dice que hay que hablarlo con cordura. Si vamos a hablar en lengua en la iglesia, hay que hablarlo con cordura. Que ojalá una persona me esté, ¿cierto?, interpretando a la persona que está hablando en lengua. Ya entonces ese es un tema más profundo que no vamos a alcanzar a hablar hoy día, porque no quiero un video de 1 hora. Aleluya. Entonces, hermano querido, es el don de lenguas y a otro, interpretación de lengua. Y este es el último don, ¿cierto?, del Espíritu Santo, el noveno, que es la interpretación de lengua. Está analizando esta palabra que viene de hermeneia y viene de interpretar, ¿cierto? De ahí viene la hermenéutica, la hermeneia, interpretación de lenguas. Es importante, hermano querido, interpretar las lenguas porque ¿qué pasa cuando una persona nueva entra a una iglesia y ve el desorden que muchas veces se ve en la iglesia pentecostal? Se espanta, ¿cierto? Le dan ganas de salir corriendo, ¿cierto? Entonces es importante tener discernimiento de espíritu, tener orden. Sabemos que el Dios que tenemos es un Dios de orden, pero también sabemos que el Dios que tenemos sigue hablando y se sigue manifestando a tu vida, a mi vida, sigue hablándonos, sigue manifestándonos su amor, sigue fortaleciéndonos. No es un Dios que está en silencio, hermano querido. Sabemos que su palabra ya fue revelada, su palabra ya fue escrita, amén. Este es el canon que tenemos, el canon en la Biblia, pero Dios sigue hablando, hermano querido. Dios sigue manifestándose y Dios sigue bautizando con el Espíritu Santo. Eso yo lo creo, aleluya. Y espero que tú también lo creas y lo vivas. ¿Cierto? Que recibas el bautismo del Espíritu Santo y recibas esto que Dios le da a la iglesia. Estas armas espirituales, aleluya. Quiero compartirte un párrafo de la Biblia de Estudio MacArthur, que también está aquí en 1 Corintios, aleluya, capítulo 12, versículo 4 igual, que estaba leyendo. Y esto dice así, mira, atención. Esto dice, los milagros, la sanidad, las lenguas y la interpretación de lenguas fueron señales temporales, aleluya, que estuvieron limitadas a la era apostólica y que ya han cesado. Su propósito fue autenticar a los apóstoles y su mensaje como la verdadera palabra de Dios, hasta que la palabra escrita quedó completa y se convirtió en su propia prueba de autenticidad. Como les dije, hermanos, yo respeto mucho a MacArthur, respeto mucho su conocimiento, lo que he aprendido de él, porque yo también he aprendido mucho de él, ¿cierto? De sus audios, sus videos. Pero como buen pentecostal, yo no puedo creer esto, que el Espíritu Santo ha cesado, que los dones han terminado. Los dones siguen obrando. Hay sanidades, hay milagros, ¿cierto? Hay lenguas, hay milagros del Señor, hermano querido. Eso no ha terminado. Por más que la teología me diga que eso no es bíblico, que eso era para un tiempo específico. Yo lo he visto y lo he vivido. Una cosa, hermano, en la letra es enfocarse en la teología, en los libros, que no es malo, hermano. No es malo. Y a mí me encantan los libros, como ustedes verán. Pero otra cosa es vivirlo. Otra cosa es verlo. En la vida de uno, en la iglesia donde uno va, ¿cierto? Donde uno lo ve todos los días. Es hermoso, hermano, ver al Señor manifestándose. Así que yo te animo, hermano querido, a que le pidas al Señor. Lléname de tu Espíritu Santo, lléname de los dones. Bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Y procura, hermano, como dice Pablo en 1 Corintios 12:31. Procura los dones excelentes. Procura lo mejor de Dios para ti. Así que, hermano querido, creo que me pasé un poquito, casi 20 minutos. Espero este video sea de bendición para ti. Te aumente el hambre de querer buscar más de Dios. Te dé más hambre, ¿cierto? De querer leer la palabra, de querer orar más, de querer tener más comunión con Dios. De que este no sea un video más de YouTube. Que no me veas a mí como un teólogo, porque no lo soy.
que no me veas a mí como un profesor, porque tampoco lo soy. Veme como un hermano en Cristo, que ama la palabra, ¿cierto? Y que esto es un pequeño grano de arena. Es una motivación para ti, es un aporte de mí para ti, ¿cierto? Que es acerca de los dones del Espíritu Santo para que tú busques más, anheles más de esto. Que esto no es letra, esto no es letra muerta, ¿cierto? Esto no es algo que se lee, se memoriza y ya está. Esto se vive, hermano querido. Me acuerdo de Santiago, el libro de Santiago, ¿cierto? Cuando el apóstol Santiago, ¿cierto? Dice que el que escucha la palabra y no la hace es como una persona que se ve en un espejo. Ve su rostro en el espejo y después se va y se olvida de cómo era su rostro. Así es una persona que lee la palabra y no la hace o no la vive, ¿cierto? No seamos oidores olvidadizos, seamos hacedores de la palabra, hermano querido. Y vivamos esto, la llenura del Espíritu Santo. Así que, hermano, Dios te bendiga mucho. Te saludo, ¿cierto? Espero que le des like al video y espero que te guste. Hermano, y este es mi pequeño grano de arena para este día. Dios te bendiga y Maranata, Cristo viene.